Cordial saludo para todos, bienvenidos a este viernes de Semana Santa donde nosotros como Devocional Maná estamos haciendo un estudio acerca de la obra de Cristo en la cruz. Gracias por escribirnos, recibimos muchos comentarios el día de ayer, los recibimos, al que le podemos responder, le respondemos, pero de verdad agradecemos que se conecten con nosotros y esperamos que nos sigan escribiendo en estos 4 días. También mañana sábado, no es usual, pero mañana sábado y el día domingo también haremos devocional para que estén pendientes de él. Quiero que hablemos acerca de este viernes, pues según la tradición y según la Biblia, Jesús muere un viernes porque es un día de reposo para el pueblo judío. Y siempre recordamos el viernes como el día de la crucifixión. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Nosotros estamos leyendo en nuestra agenda devocional los salmos. De hecho, yo en el devocional estoy con la temática de los salmos más importantes de la Biblia. Y yo quisiera traer hoy un salmo, el Salmo 22. Quiero que lo lean conmigo, porque es muy importante que lo que vamos a leer lo vamos a entender en la medida en que haga la explicación que voy a hacer el día de hoy. Salmo 22. Y el Salmo 22, acuérdense que hay salmos a los que llamamos mesiánicos o salmos proféticos, que cuando fueron escritos, cuando fueron invocados, estaban hablando de la persona de Jesucristo o la obra de Jesucristo. Y uno de ellos es el Salmo 22. O si no, mire cómo 700 años de que Cristo muriera y viniera a la tierra, mire lo que se está escribiendo. Un salmo donde se están repitiendo las palabras que Jesús iba a decir en la cruz. El Salmo 22 empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Dice el versículo 6: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esas fueron las palabras de aquellos que estaban alrededor de la cruz. Luego vamos al versículo 12 y dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Ahora mire este 14. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Tremendo este salmo, tremendo. Así que yo quisiera que esta mañana hiciéramos unos análisis importantes acerca de este día del sacrificio, el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Si usted está tomando nota y es de los que tiene la buena costumbre de tomar nota, pues yo le invito a que lo haga. Yo voy a tomar un documento. El documento que en primer lugar voy a tomar es un documento científico que utilizó Mel Gibson cuando hizo la película de Jesús y la crucifixión. Yo algún día hice el comentario diciendo que las primeras reacciones que produjo la película de Cristo de Mel Gibson fue muy dura, porque la gente le pareció muy fuerte como él plantea la muerte de Jesús, porque mire que Jesús en esa película, Mel Gibson se centra prácticamente en el día de la muerte de Jesús. Hubo otros escenarios, pero él se centró desde Getsemaní, empieza la historia y se centró mucho en eso. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes ven la película, pero sé que algunos de ustedes la repiten en estos tiempos de Semana Santa. Y si usted va a hacer el ejercicio, hágalo desde el punto de vista de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Por ejemplo, mire que él hace una toma muy interesante de la flagelación.
Y la toma que hace es en varios momentos, no solo muestra a los hombres corpulentos y despiadados, a los que el salmista llama fuertes toros de Basán me han rodeado y han devorado mis carnes. Esos salmos proféticos hablan de esos momentos. Mel Gibson en la película hace unas tomas donde muestra todos los instrumentos que existían en aquel tiempo en la flagelación. El documento dice así, dice que Jesús transpira sangre. Hablan los evangelios que Jesús comenzó a sudar sangre cuando oraba en el Monte de los Olivos, especialmente en el jardín de Getsemaní. Y esa situación, en una condición médica llamada hematidrosis, no es común, pero sí suele darse cuando hay un alto porcentaje de sufrimiento psicológico. Y parece ser que la ansiedad severa hace provocar una secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríporas del ser humano. Por tal condición se presenta una cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor sale mezclado con sangre. Y esto provoca que la piel quede frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado, su piel ya estaba muy sensible. El acto de la flagelación, mire que las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales, ya que de una manera general consistían en 39 latigazos. El verdugo usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, en cuyos extremos tenían adosadas bolas de metal entretejido. Cada vez que el látigo golpeaba la carne, las bolas generaban mayúsculos moretones y contusiones, las mismas que se abrían con los demás golpes. En relación con el látigo, este tenía pedazos de huesos afilados en sus terminaciones, de tal forma que su misión era cortar la carne que esto agarrara. La espina dorsal quedaba después de estos latigazos completamente expuesta, ya que la espalda terminaba desgarrada debido a los cortes profundos. Los hombres recibían los latigazos que pasaban por el nivel de la espalda, las nalgas y las piernas, y durante el lapso que duraba la flagelación, las laceraciones alcanzaban hasta los músculos y generaban temblores de carne sangrante. Y en esta condición, las partes internas quedaban al aire, conjuntamente con los músculos, los tendones y las entrañas. El cuerpo de la víctima podía experimentar un dolor tan grande que terminaría con una conmoción, es decir, que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre que trae consigo que el corazón se acelere para tratar de bombear sangre que no existe. La baja de presión sanguínea provoca en estas circunstancias un desmayo o un colapso, con la consabida afección de los riñones, que dejan de producir orina para mantener el volumen restante, y la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para poner el volumen de sangre perdido. Cuando hablamos de la flagelación, recuerde que Jesús, según lo que estudiamos el día de ayer, fue una víctima. Y acuérdese que el objetivo con la víctima era que la víctima sufriera las consecuencias del pecado que se había cometido. O sea, no había ninguna misericordia. Aquí no es que porque es Jesús o es el Hijo de Dios, hagámosle pasito, o tengamos un poco de misericordia, o simplemente démosle un escarmiento. No, señor. Estos hombres grandes y fuertes, con todos sus instrumentos de flagelación, no tuvieron ningún tipo de misericordia con Jesús. Para ellos, ese hombre que estaba al frente de ellos era el hombre más malo, perverso que había, y toda su ira se derramaba sobre eso. Ahí es cuando uno entiende las Escrituras, cuando uno entiende
Isaías 53 que lo leímos ayer. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones. Literalmente dice Isaías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí ven? Cuando uno mira este acto, hombres fuertes, sin misericordia, frente a un reo al que había que depositarle toda la furia, esas son las consecuencias del pecado. Ese es el dolor que produce el pecado. El pecado tiene sus consecuencias. Si usted no lo recibe hoy día, es porque hubo alguien que pagó por usted. Porque hubo alguien que se sacrificó por usted. Porque el que debió ser castigado fue cada uno de nosotros, pero Cristo recibió ese castigo en nuestro lugar. Eso habla del gran, inmenso sacrificio de aquel cordero que fue llevado delante de sus trasquiladores, que enmudeció delante de ellos y no abrió su boca. Por eso Pablo en Filipenses 2 dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no escatimó. No escatimó ser Dios, se humilló, se hizo hombre, fue siervo y llegó hasta la muerte, y una muerte de cruz. Lo más horroroso, lo más vil que le podía pasar a una persona era morir en una cruz. Y Jesús lo aceptó por cada uno de nosotros. Ahora, sigamos analizando. No solo está el tema de la flagelación, también está el tema de la corona de espinas. Y cuando uno mira, caramba, hay cosas que a veces parecen como si fueran parte de, digamos, de lo normal, de lo tradicional. Entonces simplemente le pusieron una corona de espinas porque es que eso se hacía y era una burla que los soldados hacían con Jesús. Pero mire cómo aún estos hechos tienen un significado real en el cumplimiento de los propósitos de Dios al morir Cristo en la cruz. ¿Usted sabe qué es? ¿Usted alguna vez ha sentido la puya de una espina, de un cardo, de algo que produce espinas? Porque hay de espinas a espinas. Y le quiero decir, las espinas que pusieron en la cabeza de Jesús cuando se introducían en sus sienes, en su cabeza, eran una herida letal. Y estas sí que hacían sangrar. Bueno, esto nos habla de algo importante y no sé si usted lo sabía. Porque la Biblia está plasmada de simbolismos y la corona de espinas nos habla cuando Adán y Eva pecaron. Porque ellos trajeron el mal y la maldición al mundo. Y parte de la maldición que recayó sobre la humanidad, dice Génesis 3, 17 y 18, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. ¿Qué pretendieron hacer los soldados romanos? Sin saberlo, tomaron un objeto de la maldición y lo ajustaron como una corona para que nos libraría a nosotros de esa maldición. ¿Sabe qué dice Gálatas 3:13? Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¡Guau! Ahora, si uno lo mira por el otro lado, para los cristianos la corona de espinas es un recordatorio de dos cosas. Jesús fue y efectivamente es un rey. Un día todo el universo se inclinará ante él como Rey de reyes y Señor de señores. Que los soldados romanos pensaron como una burla fue una realidad de la imagen de las dos funciones de Cristo, porque nos habla en Isaías 53 del siervo sufriente. Sí, Jesús vino a la tierra y ya dijo, ya le acabé de decir porque Pablo nos lo explicó en Filipenses 2. En vez de venir a ser un rey que venía a señorearse de todo el mundo, le pusieron una corona de espinas. Porque realmente
Él era un varón de dolores, experimentado en quebranto, que vino a dar la vida por los pecadores. Y por eso esa corona, llevando la maldición. Pero también dice la Biblia que ese siervo sufriente de Isaías 53 se va a convertir en el Mesías conquistador. Y así lo dice Apocalipsis 19. ¿Por qué? Jesús estuvo dispuesto a soportar el dolor, los insultos, la vergüenza. ¿Pero saben por qué? Porque la corona de espinas y el sufrimiento que padeció ya se han ido. Y ahora Jesús ha recibido la corona que solo Él es digno de recibir. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos, dice Hebreos 2:9. Interesante. Y gloria a Dios por aquella corona de espinas. Ahora, Jesús le tocó tomar la cruz. Los expertos dicen que Jesús caminó casi 1 kilómetro con la cruz a cuestas. Pues le quiero decir que, otra vez, no era fácil cargar esa cruz. Al final, nos cuenta que Jesús, en la condición en la que iba, conforme ascendía por la pendiente hacia el Calvario con la cruz a cuestas, tambaleó, se desplomó. Un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Y Jesús, en esos momentos, nos habla a nosotros de lo que para Él significó. Mire, para Jesús, porque nosotros los cristianos hablamos mucho de tomar la cruz, pero siempre para nosotros tomar la cruz es algo simbólico. Pues estamos hablando hoy, el viernes, del sacrificio de Cristo en la cruz, de que esto ya para Jesús no fue simbólico. Para Jesús fue tomar una cruz que los expertos dicen que pesaba entre 30 y 50 kilos, por más de 1 kilómetro, asediado por todo el mundo. Todo el mundo lo asediaba y todo el mundo lo declaró culpable, una y otra vez. Y yo quiero que hoy pensemos en esto, esa caminata de Jesús, llevando la cruz. Acuérdese lo que significa la cruz. Yo les expliqué ayer que en el sistema sacrificial de Israel había un altar, y en el altar se sacrificaba a la víctima y se le quitaba la vida. Se derramaba la sangre porque en la sangre estaba la vida del animal. Bueno, llegamos a la cruz. Y la cruz, es el lugar del sacrificio. Es el lugar de la muerte. Es el lugar donde Jesús derrama su sangre y Él tiene que cargar esa cruz por todos nosotros. Y fue sacrificado en aquel lugar. Y fue muerto en aquel lugar. ¿Por qué? Porque sobre Él, sobre ese altar, se derramó todo el pecado del mundo. Todo lo más feo, lo más sucio, lo cargó Él en la cruz. Nuestra esclavitud, nuestro temor, todo lo llevó en la cruz. Tremendo. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos antes de este evento, Él una vez en Mateo 16 le dijo a los discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y allí sea entregado en manos de los sacerdotes y todo, y voy a sufrir y me van a dar muerte. Inmediatamente salió Pedro y dijo: eso no te puede pasar a ti. Si eso te va a pasar allá, entonces no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no entiendes el propósito y el plan de Dios. Yo no vine aquí a predicar y a hacer todo lo que hago. Ese no fue mi plan principal. Yo no vine aquí sino a morir. En una de las expresiones de los evangelios, Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús lo tuvo muy claro.
En Getsemaní lo reveló. Yo creo que si alguien entendía lo que le iba a pasar y lo que iba a sufrir y por eso derramó gotas de sangre, fue Jesús en Getsemaní. Y por eso le dijo al Padre, Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad. Y otra vez, en Getsemaní, cuando llegaron a arrestarlo, Pedro sacó su espada y Jesús le dijo, Pedro, la copa que el Padre me dio a beber, no la he de beber. Y ahí Jesús hizo una expresión diciendo, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo sufro? Pero lo voy a vivir. Jesús lo tenía claro. Él vino a morir por nosotros. Y también lo tenía muy claro, no iba a ser fácil. Este camino del Calvario, una cruz a cuestas, una multitud encima de él acosándolo, insultándolo, desafiándolo. Pero Jesús lo tenía claro, vino a morir por nosotros. Y por eso el mensaje de la cruz para los cristianos es muy claro. El cristiano que no muere no puede vivir la verdadera vida cristiana. El cristiano que no toma su cruz cada día y sigue al Señor no ha entendido qué significa el cristianismo. Ya vamos terminando. Y aquí llegamos a Jesús clavado en la cruz. Al final de Jesús fue todavía peor que cualquier crucifixión común, porque en aquella época no a todos los criminales condenados se les clavaba en la cruz. Muchos más bien eran amarrados. Jesús fue acostado, clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal, que era conocido con el nombre de patíbulo, y el madero vertical estaba clavado al suelo de forma permanente. Los romanos usaban clavos que eran entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en una punta aguda y que se clavaban por las muñecas. El nervio mediano era atravesado. Este nervio es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Y ese dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en ese huesito al que llamamos el cubito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas, presionar hasta triturar ese nervio. Y ese dolor es similar al que Jesús experimentó. Al romper ese tendón y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra, excruciante, que significa de la cruz, para poder describir semejante dolor. Ahora Jesús es clavado en la cruz. Fue alzado para unir el madero con el poste vertical y se procedió a clavarle los pies. Nuevamente, los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. En el instante de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron brusca e intensamente. Quizás unos 15 centímetros de largo y ambos hombros deben haberse dislocado. Por eso el Salmo 22 con el que comencé dice, se dislocaron todos mis huesos. Cuando la persona está colgada en posición vertical, la muerte es lenta, es dolorosa, es terriblemente agonizante por asfixia, debido a que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Y para poder exhalar, en principio el individuo debe apoyarse en sus pies, pero recuerden, sus pies están fijos, clavados en el madero. Y para que los músculos tensionados se alivien por un instante al menos, cuando esto se hacía, el clavo desgarraba el pie hasta que quedaba fijado, incrustado en los huesos tarsianos. Después de este enorme esfuerzo para exhalar, la persona podía relajarse en cierta forma y descender otra vez para intentar inhalar otra bocanada de aire.
Y ese drama lo repetiría mientras tuvo vida para exhalar. Allí Jesús soportó por 3 largas horas. Allí se le redujo su ritmo respiratorio y pasó a una etapa en el que prácticamente Jesús empezó a morir lentamente. Jesús, dicen los expertos, por muerte médica pudo morir de un paro cardiorrespiratorio. A mí me llama mucho la atención la expresión del Salmo 22 cuando dice: mi corazón se derrite como cera. Los expertos dicen que cuando Jesús es levantado y estando ya crucificado y de manos y de pies, a él se le parte el diafragma. Y el diafragma, según los médicos, es la base del corazón. Es como si el corazón de Jesús se fue desprendiendo poco a poco. Poco a poco. ¿Sabían ustedes que los que estaban abajo de la cruz le dijeron a Jesús? Imagínense, en semejante dolor, en semejante situación, le dicen: bájate de esa cruz. Y yo quisiera que pensáramos por un momento en eso. Bájate de esa cruz. Jesús, si hubiera querido, no hubiera subido a la cruz. Jesús, si fuera por sus enemigos, su Dios hubiera mandado legiones de ángeles para que lo guardaran y para no llegar a esta situación y a esta condición. Bájate de esa cruz. Sus discípulos ya le habían dicho: no vayas a morir a Jerusalén. Ahora sus enemigos le dicen: bájate de la cruz. Y otra vez, Jesús lo tenía claro. Desde la cruz, lo primero que hizo fue una oración de perdón. Padre, perdónalos. Sobre la cruz, hizo una oración dándonos la esperanza de que los que creyeran con Él iría a prepararnos un lugar. Desde allí nos encomendó el cuidado los unos a los otros. Desde allí imprimió a nuestro corazón la fuerza de un Dios que nunca nos va a dejar, aunque Él sí fue abandonado por todo el pecado que llevó consigo. Allí dio palabras diciéndole a todos los seres humanos que Él iba a calmar su sed, su hambre, su necesidad de amor, de aceptación, de respeto. Allí dijo tetelestai desde la cruz: todo está hecho, no hay nada más por hacer. Ahora lo único que hay que hacer es recibir y aceptar esa salvación tan grande. Y encomendó al Padre la vida. Encomendó al Padre su regreso al lugar donde no escatimó ser Dios y vino y se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Cuando yo pienso en esto y hacemos este recorrido, pensamos una vez más: ¿creen ustedes que valió la pena todo esto que Cristo hizo en la cruz? ¿Cree que vale la pena que usted siga sufriendo, padeciendo o siga siendo esclavo de alguna situación, de alguna adicción? No sé cuál sea su condición o su situación, pero yo le voy a invitar esta mañana, ahí donde está, en este tiempo devocional, a que se arrodille conmigo. Piense en cada momento y en cada etapa de la salvación de Jesús y recuerde lo que hablamos ayer. La salvación fue gratuita, pero tuvo un gran precio. Jesús murió por nosotros. Estuvo dispuesto a entregar su vida, a sufrir literalmente, a ser literalmente triturado, molido por cada uno de nosotros, a ser castigado por un pecado que no cometió, a llevar sobre sí la maldad que nunca conoció, pero Él lo hizo por ti y por mí. Y si tú hoy le rindes tu corazón y tu vida, Él puede salvarte. Él puede hacerte una nueva criatura, porque los que están en Cristo son una nueva criatura. Nada en el mundo, ninguna religión, ningún líder religioso te puede ofrecer
lo que solo Jesús te puede dar: salvación y vida eterna, un corazón nuevo y limpio. Todo lo hizo Él, pero lo único que Él espera de nosotros es que nuestro corazón esté arrepentido y dispuesto a que Él tome el trono y el gobierno de nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias por tu obra de salvación. Porque cada vez que repasamos estos acontecimientos, una vez más decimos: no merecemos tanto amor, tanta gracia, tanta bondad y tanta fidelidad. Perdónanos, porque a la hora de tomar la cruz no somos tan conscientes. Porque a la hora de ser verdaderos cristianos, dilatamos, no nos comprometemos y no entendemos ni siquiera a medias lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. La verdad, Dios, tú mereces cristianos que realmente no solamente entiendan y conozcan esto, sino que como conclusión digan: no tengo otra cosa sino mi vida para rendirla al Señor. Padre, gracias por todo lo que haces por nosotros. Y lo único que yo ruego es que nosotros los cristianos no estimemos preciosa la vida para nosotros mismos, así como tú lo hiciste. Que nosotros como cristianos entendamos que no hay otra manera de vivir sino viviendo una vida completamente rendida a ti, a tu voluntad y a tus planes perfectos. Gracias. Gracias por cada oyente de Maná. Gracias por cada persona que oye este devocional. Y gracias por ministrar a la vida de todos, entendiendo esta salvación tan grande que nos has regalado. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Escríbanos, cuéntenos ahí en el YouTube qué le habló Dios a su vida esta mañana. ¿Qué resalta usted de este camino que recorrió Jesús desde Getsemaní hasta la cruz del Calvario? Escríbanos y déjenos saber sus comentarios, y mañana vamos a ver qué significa y qué aplicación tiene para nosotros y qué respuesta tiene en nosotros esta salvación tan grande. Los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.